Los zombies han existido en nuestra cultura desde hace mucho tiempo y tuvieron diferentes apariciones en esta a lo largo de la historia. Humanos que regresan de la muerte y se lanzan sobre sus pares para devorarlos. El primer concepto de estos seres en la cultura popular tuvo su origen en las películas de muertos vivientes del director George Andrew Romero en los años 60, comenzando con La Noche de los Muertos Vivientes. Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. La cual causó mucha polémica en esta época y fue el inicio de la llamada cultura zombie que se desarrolla hasta hoy en día. En estos tiempos, la mayoría de la gente se hace una idea de lo que está hablando al escuchar la palabra zombie, pero ¿es este un término correcto? Zombies o infectados. Aunque el término zombie según el diccionario venga a ser algo como cadáver dotado de vida aparente o muerto resucitado sin comportamiento humano, la verdad es que la definición zombie deriva de algunas de las lenguas africanas y significa algo así como cuerpo sin alma, ya que así se los llamaba a los esclavos de los brujos que vivían en esta zona. Terminaban así luego de que éste los drogara con una sustancia que los ponía en un estado de catalepsia parecido a la muerte. El brujo esperaba hasta que la familia de la víctima lo enterrara y procedía a profanar la tumba mientras aún estaban vivos, pero con grave daño cerebral, a causa de la falta de oxígeno, siendo sumamente manejables como esclavos sin mente. Vemos entonces que esta definición es errónea y pasamos a llamarlos infectados. Pero, ¿precisamente de qué están infectados? ¿Un virus, una bacteria, un hongo o incluso un parásito? En Ingeniería de un zombie veremos qué es biológicamente posible para que un humano termine en este estado. Primero tomaremos a los virus. ¿Es posible que un virus haga esto? La respuesta es sí y no. Un virus es un organismo sin vida, solo una cadena de ADN con un envoltorio que lo protege, que se hace pasar por sustancias que son deseadas por las células para poder entrar en estas y replicarse en su núcleo. En palabras más sencillas, un virus es como un programa que entra al sistema haciéndose pasar por un archivo descargado y se ejecuta dañando nuestra PC. Pero volviendo al tema biológico, ¿puede esto generar un zombie? Hay virus como la rabia, que inducen un estado agresivo al dañar el cerebro y se transmite de manera efectiva por los fluidos, pero a la larga termina matando al paciente, y esto nos lleva a una contraindicación para el surgimiento de un zombie, que literalmente está muerto, en estado de putrefacción y que solo se puede matar destruyendo su cerebro, como vemos en The Walking Dead. Un virus necesita siempre un organismo vivo en el cual proliferar. Necesita células vivas para replicarse y generar los síntomas. Una vez que el organismo muere y se pudre, los virus no tienen la capacidad para revivirlos debido a esto. Sin embargo, un virus sí puede alterar el comportamiento de sus víctimas, generando agresividad extrema, deseo de alimentarse y despojándolo de su pensamiento humano. Estos infectados están vivos. Pueden sobrevivir a heridas horribles y pasar periodos de tiempo muy largos sin comer. Pero si sus heridas son muy graves o no cuentan con un sistema circulatorio y digestivo que dote al menos al cerebro de energía y oxígeno, no durarían mucho, a menos que entren en un estado de suspensión y guarden su energía solo para cuando reciben estímulos de afuera. Bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares con mucha resistencia y que además pueden moverse libremente por el organismo sin depender de un sistema circulatorio debido a sus medios de locomoción propios. Pero su función principal es de comer y devorar tejidos, generando algunas enfermedades infecciosas y hasta necrosis, por lo que no son muy relevantes para poder generar un zombie, pero nunca se sabe. Hongos. Los hongos son un buen candidato para poder generar infectados con las características que buscamos. Miembros de la familia Fungi se alimentan de tejidos de otros animales y plantas.
Se han registrado algunos, como el hongo Ophiocordyceps unilateralis, que se propaga entre las hormigas en Tailandia, devorando sus tejidos y reemplazándolos por el mismo hongo. Para moverse, utiliza el propio cerebro de la hormiga y la controla a su voluntad para luego matarlas. Si un hongo de esta variedad infectara a humanos, el resultado podría ser el mismo. El hongo controlaría el cerebro de la persona y reemplazaría los tejidos del cuerpo que se va comiendo una vez que crece. Si le agregáramos que el hongo pueda generar una forma para mantener el cerebro vivo, generando una especie de unión simbiótica en la que el hongo controle el cuerpo del humano indefinidamente, tendríamos auténticos y duraderos zombies putrefactos, replectos de pústulas de hongos que se mueven lentamente y buscan alimento. Además de que casi todos los hongos se esparcen por esporas en el aire, haciéndolo mucho más peligroso. Parásitos. Los parásitos son, a mi parecer, otra de las formas más viables de crear un infectado de estas características. Existen un gran número de parásitos que controlan el cerebro de sus víctimas, tanto en insectos como en peces e incluso hasta mamíferos. Solo basta con alguna mutación en alguno de ellos que les permita hacer lo mismo con los seres humanos y listo, tenemos un zombie auténtico. Pero ahí no termina la cosa. Los parásitos solo manipulan a su huésped para sus propios fines, como hacer que se suiciden o sean comidos por otra especie para proliferar. Pero solo hace falta que un parásito como la conocida lombriz solitaria, que se alimenta del contenido del estómago humano, evolucione a punto de controlar al cerebro para obtener comida, haciendo que su huésped ataque a todo lo que se mueva para devorarlo y que así el parásito se nutra. Estos zombies solo responderían a instintos primitivos, atacando de manera feroz tanto a los humanos como a animales. Al cabo de un tiempo, perderían peso y ganarían un aspecto cadavérico, ya que todo lo que comen se reservaría para el nuevo dueño del cuerpo. Los parásitos, además, poseen una gran capacidad para adaptarse y hacerse resistentes a los tratamientos, como es en el caso de las bacterias, y tienden a mutar en ocasiones rápida e inesperadamente como los virus. Se transmiten en su mayoría mediante huevos que depositan en su huésped y este a su vez los esparce a otros individuos, generando un alto grado de contagio, ya que son difíciles de detectar hasta que los síntomas graves aparecen. Y generalmente, en este punto, ya es demasiado tarde. Estas características son las que a mi parecer hacen a los parásitos los más peligrosos de esta lista, y los que tienen más posibilidad de generar un zombie, entre comillas, biológicamente hablando. Aunque serían en condición iguales a los infectados por un virus, ya que si el huésped muere, el parásito ya no podrá controlarlo y debe salir o morir. Pero no necesariamente es así, y como veremos en el capítulo siguiente, podría existir uno cuyas mutaciones lo lleven a otro nivel. Terminamos así el primer capítulo de Ingeniería de un Zombie. Espero que les haya gustado, y lo siento, fans de The Walking Dead, me incluyo, pero un zombie como esto por medio de un virus no es biológicamente posible si están realmente muertos. Hasta la próxima.